Bienvenidos a mi canal. En este video hablaremos de uno de los casos más impactantes y escalofriantes de la historia de los asesinos en serie. El monstruo de los Andes. También conocido como Pedro Alonso López, este criminal nacido en Colombia es responsable de la muerte de más de 300 niñas y niños en Colombia, Ecuador y Perú en la década de 1970. En este video exploraremos los detalles más impactantes del caso, incluyendo la historia de López, su modus operandi y la forma en que finalmente fue capturado y condenado. También discutiremos el impacto que estos crímenes han tenido en las comunidades afectadas, así como la forma en que el caso de López ha cambiado nuestra comprensión de los asesinos en serie. Sin más preámbulos, empecemos. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en el céntrico municipio de Espinal, a 150 kilómetros de Bogotá, la capital de Colombia. Fue el séptimo de 13 hermanos, todos hijos de una mujer que ejercía la prostitución en el mismo lugar que vivía con sus hijos, que testificaban todos los detalles del trato carnal con sus clientes. El padre de López murió 6 meses antes de su nacimiento. A los 9 años fue expulsado de su casa cuando su madre lo sorprendió manteniendo relaciones con una de sus hermanas. Antes de que su madre lo sacara de la casa, le habría quemado las plantas de los pies con una vela. Desde entonces vivió en las calles de Bogotá en donde fue abusado. En 1969 cometió un delito de robo de accesorios que lo llevó a la cárcel, donde nuevamente fue abusado por 3 reclusos. Este hecho fue decisivo en su vida porque degolló a sus victimarios y después decidió desagraviarse a través del asesinato y abusos a niñas que capturaba, en sus términos, por tener mirada inocente. En 1978 salió de la cárcel y viajó al Perú, donde secuestró y abusó en Ayacucho a al menos 100 niñas. Allí un grupo de indígenas lo capturó y entregó a las autoridades judiciales. El gobierno del Perú lo deportó al Ecuador. El monstruo de los Andes declaró que sus víctimas eran niñas indígenas y no blancas porque sus padres vigilaban demasiado. En 1980, el desbordamiento de un río en Ambato, en Ecuador, reveló la existencia de cuerpos de niñas enterrados en los márgenes pluviales y correspondientes con víctimas denunciadas como desaparecidas. Las autoridades policiales abrieron una investigación que no produjo resultados. Durante los días del desbordamiento, fue atacada una mujer llamada Carvina Poveda y su hija de 12 años. Ante los gritos de la madre, los transeúntes y comerciantes la asistieron en la agresión y capturaron a Pedro Alonso López, que después confesó ante un sacerdote que fue el responsable de los abusos y el asesinato de las niñas cuyos cuerpos fueron encontrados con el desbordamiento, así como de incontables casos en Colombia, Perú y el resto del Ecuador. Pedro Alonso López estuvo preso en Ecuador, donde lo condenaron a la que en ese entonces era la pena máxima: 16 años. En 1994 fue extraditado a Colombia, donde fue recluido en un hospital psiquiátrico. En 1998 fue declarado sano y fue liberado. En una de las ocasiones en las que estuvo detenido, recoge La Vanguardia, Pedro Alonso declaró su modus operandi y dijo: obligaba a la niña a tener relaciones conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. El relato cada vez se volvía más estremecedor, pues decía cometía sus crímenes a plena luz del sol porque solo era bueno si podía ver sus ojos. Matar a alguien en la noche le parecía un desperdicio, pues había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero. De entre las confesiones del monstruo de los Andes, este cuenta que de las niñas que asesinó prefería a las ecuatorianas porque eran más confiadas e inocentes, pues no sospechaban de él. También el asesino confesó que enterraba a sus víctimas en grupos de 3 o 4 para poder visitarlas después. Para él las niñas que asesinaba a sangre fría eran sus muñecas, con las que incluso conversaba, pero al darse cuenta de que ellas no se movían, dijo: me aburría e iba a buscar nuevas niñas. El monstruo de los Andes es considerado el más agresivo depredador de niños en el mundo contemporáneo y el mayor asesino en serie de la historia reciente. Sus métodos consisten en acechar a la víctima de forma metódica, disimular sus intenciones de forma inexpresiva, depredar bajo móviles sexuales y conectar el daño provocado con un deseo de reparación y venganza. El asesino en serie sufre de impulsos inevitablemente sádicos. Estos invalidan su capacidad de sentir empatía por los otros. A menudo se les llama psicópatas, pervertidos o trastornados por una personalidad antisocial. Algunos asesinos en serie utilizan la lujuria y la tortura para obtener placer al torturar a la víctima y matarla lentamente durante un tiempo prolongado. Los asesinos seriales fueron abusados física o psicológicamente durante la infancia y existe una correlación entre esos abusos infantiles y los delitos que cometen. Los elementos de fantasía son extremadamente importantes en el desarrollo en las perversiones de asesinos en serie.
A menudo fantasean con asesinatos durante o incluso después de la adolescencia. Sueñan despiertos compulsivamente con la dominación, la conquista y el asesinato, generalmente con elementos muy específicos de su fantasía que luego aparecen en sus crímenes reales. En 2002, la Interpol expidió un pedido de búsqueda, localización y captura, pero fue imposible hallarlo hasta hoy. Actualmente se desconoce su paradero. Espero que este video te haya brindado una mejor comprensión de la historia y los crímenes de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. A través de su terrible legado, podemos ver la capacidad de los seres humanos para cometer actos inimaginables de violencia y crueldad. Agradezco tu interés en este tema difícil pero importante y espero que haya resultado informativo y educativo. Si te gustó el video, no dudes en dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido. Nos vemos en el próximo video.